de importancia colectiva, social. Tiene una dimensión social, cívica, que atañe a todos. Entonces, si lo desean, se pueden quedar aquí para que puedan compartir con nosotros este otro momento, otra exposición sobre los montajes, y vamos a darle la palabra a Genaro Villamil. Genaro es servidor público, tiene que ver con sistema de comunicación, pero ¿por qué no se quedan también ustedes? Sí. Pero todo el tiempo ha sido comunicador. Es hasta ahora que lo convencimos que nos ayudara como servidor público. Siempre ha sido periodista. Entonces, él nos va a explicar en qué consiste esto que se denomina montajes o noticias falsas o fabricadas con algún propósito. Entonces vamos con Genaro y luego la licenciada Olga Sánchez Cordero va a tratar el tema relacionado con este montaje, con este asunto que vamos a ver ahora. Adelante, Genaro. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos, a los colegas reporteros que nos están acompañando aquí en la conferencia matutina, a los que acaban de recibir los reconocimientos del Día Mundial de la Salud, pero sobre todo a quienes nos están viendo a través de la transmisión de la conferencia matutina. Vamos a hablar de un tema que durante años los que somos periodistas o comunicadores sabemos que existe, pero mucha gente no sabe que a veces lo que se observa en la pantalla televisiva, sobre todo de grandes detenciones de delincuentes o de capos del crimen organizado o de presuntas liberaciones de secuestrados, son falsos, son mentiras, son producciones televisivas, son telemontajes. Los telemontajes son tan antiguos como los medios masivos. Hubo un comunicador, luego cineasta extraordinario, llamado Orson Welles, que a los 20 años conmocionó a Estados Unidos con una transmisión radiofónica, haciendo creer que había una invasión extraterrestre. Y los norteamericanos lo creyeron. Bueno, los norteamericanos en ese momento creían muchas cosas. Y ahí se dieron cuenta muchos de los dueños de los medios del poder que podía tener un medio masivo en ese entonces, como era la radio, y después la televisión. Esto que fue en términos de creación intelectual y artística, lo que hizo Orson Welles, se convirtió en un negocio con los años, en un negocio de la mentira y del engaño a las audiencias televisivas. Los montajes adquirieron en México, los telemontajes adquirieron en México una dimensión de escándalo durante los finales del gobierno anterior priista, del 97 al 2000, pero se dispararon muchísimo más en el periodo de Vicente Fox, y ni hablar del periodo de Felipe Calderón, cuando Genaro García Luna, adicto a los telemontajes, productor involuntario o voluntario de muchos montajes, se volvió secretario de Seguridad Pública. Y ni qué decir del sexenio de Enrique Peña Nieto, que prácticamente fue todo un telemontaje. Pero el caso que nos ocupa hoy y del que vamos a ver un video tiene que ver con un delito cometido en vivo, en cadena nacional y con el consentimiento del conductor estelar
del noticiero de ese entonces que se llamaba Primero Noticias. Esto que vamos a ver ocurrió el 9 de diciembre de 2005. Unos días antes, unas semanas antes, había sido liberado el director técnico de fútbol Rubén Omar Romano y habían serias dudas de que esa transmisión y de que esa misma liberación y de que ese mismo secuestro hubiera sido original. Muchos sospechan y sospechamos que fue falso. Días antes, en la Cámara de Diputados también se había aprobado una minuta que después, posteriormente, se conoció como la Ley Televisa. Estábamos en diciembre del 2005, en vísperas del proceso electoral tan conflictivo y duro que derivó en un fraude electoral del 2006. Esa mañana del 9 de diciembre de 2005, el conductor estelar de Primero Noticias, Carlos Loret de Mola, a las 6:45 de la mañana, le hizo creer a su audiencia que estaban presenciando y que estábamos viendo un operativo en vivo y en directo en el rancho de las Chinitas, donde iban a atrapar a 2 peligrosos secuestradores y a liberar a una familia de secuestrados. Esos peligrosos secuestradores que formaban parte de el grupo de los Zodiaco. Y en vivo y en cadena nacional se presentó a una ciudadana francesa, Florence Cassés, como secuestradora y se torturó y se presentó y se condenó como si fuera secuestrador a Israel Vallarta, quien todavía sigue detenido y, curiosamente, al que nunca el señor Carlos Loret de Mola le ha pedido disculpas por haber transmitido en vivo una tortura. Fue la propia Televisa o la propia empresa Televisa la que dio a conocer días después, en febrero, de que eso había sido un montaje. La reportera Yuli García lo dio a conocer, corrieron al reportero que hizo la transmisión, Pablo Reina. Pablo Reina interpuso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para cuestionar que él no había sido el responsable de ese montaje y que lo habían corrido de manera irregular. Y posteriormente, 2 colaboradores de Loret de Mola dieron a conocer que sí le advirtieron a Carlos Loret de que se estaba violando los derechos humanos de la ciudadana francesa y de Israel Vallarta y de que se estaba cometiendo una grave violación a los derechos de las audiencias al estar engañando en la transmisión. Laura Barranco, colaboradora de Carlos Loret de Mola, ha señalado que en 13 ocasiones le dijo a Loret: para ya. Y también en su libro Cassés, la reconstrucción del montaje de Televisa, el excoordinador de información de Primero Noticias, Juan Manuel Magaña, escribió que algunos oyeron al conductor Carlos Loret de Mola decir en el estudio: esto está bueno, está chingón. ¿Será que se pueda regresar? Vamos a ver en este momento un fragmento de esa transmisión que duró 40 minutos y que provocó posteriormente, y la ministra Olga Sánchez Cordero nos va a poder ilustrar sobre este punto, que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia ordenara en 2013 la liberación de Florence Cassés por la violación al debido proceso que consistió este telemontaje. En realidad, hay más allá de una violación al debido proceso, hay muchas cosas. Es un engaño abierto y crudo a los mexicanos y desgraciadamente dejó escuela, porque hay muchos que repiten esta escuela. La impunidad que genera el mentir, el fabricar una realidad en la pantalla televisiva o en la radio con fines de rating es muy grave, porque ahora también lo están haciendo en redes sociales, como lo mencionó el presidente de la República en el caso
de este señor que finalmente sí recibió una vacuna, pero se armó o se editó el fragmento de un video que circuló en redes sociales para hacer creer que hay una vacunación falsa en algunos casos. De esa escuela de las mentiras viene esto. Y creo que este fragmento nos puede ilustrar de realmente lo que ha ocurrido en los últimos años en muchas transmisiones y que esperamos no vuelva a ocurrir en los medios masivos de comunicación ni en las redes sociales, y que cuando ocurra se señale y se sancione por parte de las audiencias a esos periodistas, a esos comunicadores que violan los más elementales códigos de ética al engañar. Gracias. Tienes algo de último minuto, Pablo, cuéntanos, adelante. De último minuto, Carlos, un duro golpe contra la industria del secuestro se está dando en estos momentos, y es que la Agencia Federal de Investigación trabajó durante semanas y esta madrugada lo que está haciendo es liberar a 3 personas secuestradas. Yo me encuentro en la carretera México-Cuernavaca, es la carretera libre. Ellos están, como tú ves, ingresando a lo que es un rancho. Nosotros estamos también aquí, pues, conociendo los datos en estos momentos prácticamente en vivo de lo que está pasando. Lo que te puedo adelantar, Carlos, es que se trata de 3 personas. Hay un menor de edad, una mujer que es su madre. Este pequeño, al parecer, tiene 8 años. Y hay una persona también que no tiene nada que ver con ello. Estamos hablando de un secuestro en paquete, para que me entiendas de cómo es que está sucediendo esto. Pues lo que sabemos es que también el jefe de la banda es un hombre que está casado con una mujer de origen francés, y esto por supuesto, como te comento, son datos que estamos conociendo al momento. Estamos transmitiendo para ustedes en vivo. Y Carlos, la verdad es que pues estamos viendo cómo están entrando en estos instantes los agentes. Lo que podemos mostrarles a ustedes es pues son los secuestradores. Estas son las armas con las que ellos secuestraron a sus víctimas. Esta mujer que vemos aquí tapada es una mujer de origen francés. Era también la esposa y quien ayudó a planear el secuestro. ¿Cuál es su nombre? Florence, no tengo nada que ver. No soy su esposa. ¿Qué hacía aquí? Nada. Yo no sabía nada. ¿Quién es usted? ¿Qué hacía aquí? ¿Cómo? ¿Qué hacía usted aquí? ¿Sabe que aquí había 3 personas secuestradas? ¿Están no lo sabía. Al lado de usted? No lo sabía. No lo sabía. No lo sabía. ¿Qué hacía usted aquí? ¿Cómo llegó? Era mi novio, me estaba dando chance de quedarme aquí en su casa mientras tomaban mi departamento. A ver, ¿cuál es su nombre? Israel Vallarta. ¿Es verdad esto? Sí, señor. A ver, platíquenos cómo es que urdió usted este secuestro. No, yo no ordí nada, señor. A mí me ofrecieron dinero para prestar mi casa. ¿Quién? Un tipo que se llama Salustio, señor. Nombre completo. Aquí hay 3, yo no sabía que eran las 3 porque están 3. ¿De dónde, señor? ¿Cuántas personas son? Aquí 3 personas. ¿Usted sabía que estaban aquí 3 personas secuestradas? ¿Usted participó en el secuestro? Sí, a mí me estaban pagando por eso, señor. ¿Cuánto le pagan? Pues mire, de lo que fuera, no sé, no tengo No, negoció. ¿Cuánto había recibido? Lo que me fueran a dar, no sé. Ahora, ¿quiénes son las personas que tienes aquí? No conozco. ¿Hay un menor de edad? Sí. ¿Dónde lo secuestraron? ¿Le duele algo? Sí, señor. ¿Más cerca en la... Usted me pegó. Perdón. ¿Qué le duele? Nada, señor. ¿Quién le pegó? Nadie, señor. A ver, explíquenos desde cuándo tiene secuestradas a estas personas. No sé exactamente, yo tengo 3 semanas que me los trajeron a mí para darme dinero, señor. Vamos a hablar sobre este tema de Florence Cassé. Yo le agradezco muchísimo, están aquí en el estudio con nosotros, y se lo agradezco Genaro García Luna, el director general de la Agencia Federal de Investigaciones, Jorge Rosas, titular de la Unidad Especializada en Investigación y Secuestro de la PGR. Les agradezco que estén aquí con nosotros. Sé que han hecho un trabajo en los últimos años que además se les reconoce en la lucha contra los secuestros. Pero pues la pregunta es, por supuesto, si hay una utilización política del momento en que ustedes dan a conocer los resultados de una investigación. No, de ninguna manera. La Procuraduría General de la República y la Agencia Federal de Investigación
No responde a ninguna visión política, es una acción técnica contra el delito. A petición del señor fiscal, se ingresa al domicilio, se liberan las víctimas, llegan los medios posterior al hecho y sus colegas de los medios nos piden mostrarles cómo fue la intervención al domicilio. Lo que usted ve en el video es a petición de los periodistas que nos piden cómo fue la entrada al domicilio para poder liberar a la víctima. Y es lo que ellos Pero graban. fue el mismo día. Claro, A ver, claro. le invito, vamos a ver Por la favor. investigación que hizo Yuli García. Algunos de los rescates más conocidos durante los últimos meses fueron el del exdirector técnico del Cruz Azul, Rubén Omar Romano, y el de 3 víctimas que fueron liberadas en el rancho Las Chinitas en Morelos. ¿Cuál es su nombre? Lorenzo, no tengo nada que ver. La acusada y su familia aseguran que el escenario del 9 de diciembre fue prefabricado, ya que dicen Florence Cassés fue en realidad aprendida un día antes. Jueves 8 que la PGR me secuestró en el camino y en el camino en la carretera me detuvieron todo el día sin decirme nada, estaba encerrada en una camioneta, ellos me decían tú no te preocupes, bien sabemos que tú no tienes nada que ver, ahora salen muchas mentiras, se supone que me agarraron el viernes en la mañana en el rancho, es falso. La Procuraduría niega que se haya montado un escenario. Es una falta de respeto para un ciudadano que solo se piense que esto fue prefabricado. La defensa de Florence Cassés asegura que en un documento oficial escrito por policías federales y enviado al Ministerio Público, los agentes relatan que los presuntos secuestradores fueron detenidos en la carretera. Por lo pronto, los 2 acusados continúan bajo arraigo. Muy bien. ¿O no quieres? Nada más concluir que en 2013, justamente por esto que vimos, en realidad eso es un fragmento, fueron 4 enlaces en vivo lo que se realizó aquella mañana de diciembre de 2005. Y hubo pues muchos comentarios al aire, pero justamente este caso llegó a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia el 23 de enero de 2013. Esta primera sala resolvió con el voto de 3 ministros a favor y 2 en contra la liberación de Florence Cassés, y Carlos Loret de Mola afirmó durante una transmisión en 8 minutos que el 9 de diciembre, cito, nos tocó transmitir la información de la captura de Florence Cassés que luego supimos, se trató de un montaje. El montaje, dijo Loret de Mola, implicó una sacudida. Yo no me di cuenta de este mensaje, no me di cuenta de esta trampa, no me di cuenta de este engaño. Eso fue lo que dijo. Gracias. Y le cedo la palabra a la ministra Olga Sánchez Cordero. Gracias. Permiso, presidente. Bueno, como ustedes acaban de ver y de analizar este video nuevamente, que me parece muy ilustrativo, porque ustedes pudieron percatarse que antes de entrar el reportero ya estaba diciendo que eran 3 secuestrados, que era una señora con su hijo, y había otro secuestrado, que la secuestradora era de origen francés, que estaba casada con el secuestrador, que era una banda de los zodíacos. Todo esto que ustedes acaban de presenciar fue antes siquiera de que entraran a la famosa cabaña en donde presuntamente estaban estos secuestradores y los secuestrados. Lo que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, si quieres empezar a pasar, ahí está la línea de tiempo. En realidad, como dijo ahorita Genaro, no fueron detenidos ese día, fueron detenidos un día antes, fueron detenidos en la carretera, iban solamente ellos 2, pasaron todo ese día y toda esa noche hasta que los volvieron nuevamente a trasladar al montaje y fueron detenidos en la carretera México-Cuernavaca. El primer punto de partida para el análisis jurídico fue el parte policiaco. El parte policiaco tuvo que ir siendo
digamos, alterado una y otra vez, porque obviamente si se habían detenido en la carretera un día antes, a las 10 de la mañana, en la México-Cuernavaca, ¿cómo era posible que después tuvieran al día siguiente que decir que no, que los habían detenido en flagrancia en la transmisión en vivo? Y entonces este parte policíaco, que era uno de los pilares que sustentaba el proceso de Florence Cassés y de Israel Vallarta, pues simplemente se desmoronaba por la serie de alteraciones que posteriormente los policías fueron modificando en el parte policíaco. Para empezar a platicar, no había ninguna coincidencia en la forma, en el tiempo y en el modo y lugar en donde habían hecho por primera vez su parte. Aquí está que el 9 de diciembre, el 8 de diciembre, fue detenida con su novio. El 9 de diciembre, entonces un equipo de la entonces Agencia de Investigaciones ingresa al rancho para detener a una presunta banda de secuestradores llamados Los Zodiacos, y el operativo se transmitió por televisión abierta. Es importante aquí destacar que lo que acaba de pasar también, y que ustedes fueron testigos, de la declaración de Genaro García Luna, cuando reconoce públicamente que esta detención de los presuntos plagiarios fue una escenificación, lo reconoce, escenificación ajena a la realidad, y que Cassés y su pareja habían sido detenidos desde un día antes de la escenificación televisada. O sea, él mismo declara en televisión abierta que fue un montaje. La Suprema Corte determinó precisamente, y la palabra que utiliza, escenificación ajena a la realidad. El 14 y 15 de febrero, dos de las presuntas víctimas ampliaron su declaración, porque no salió ahorita en el video, pero lo que entrevista a Pablo Reinart, a la señora y a su hijo y al otro individuo presuntamente secuestrado, son cosas bien interesantes que vale la pena aquí mencionar, pero que me prolongaría yo mucho. Entre otras, le preguntan a la señora si reconoce a Cassés y dice que nunca la había visto en su vida. Lo segundo que dice, y lástima que no se pasó todo, es que ella le dice, ¿y qué hacía usted en el secuestro? Dice, pues con mi hijo hacíamos tarea y veíamos televisión. Eso es lo que dice, como si hubiera salido el niño del secuestro a la escuela, regresado al secuestro, continuar haciendo su tarea y así sucesivamente. El otro individuo, y ustedes lástima tampoco se pasó aquí, trae una venda de disque perfectamente, imagínense los secuestradores después de haberle dado una golpiza, van y le compran una venda para ponérsela en la cabeza, pero además la venda está perfecta, impecable, recién comprada. Además, hay detalles interesantes para la audiencia y los que nos están viendo, que se analizaron en la corte, en donde también la señora estaba con su pijama y el niño también con su pijama, como si los secuestradores fueran gente tan amable que les dan la pijama en la noche y les regresan la ropa al día siguiente. La escenificación era burda, absolutamente, y violando todos los derechos. El primer derecho que se viola para Florence Cassés, si quiere pasar después, ya aquí están las líneas todavía de tiempo, pero los derechos que se le violaron a Florence Cassés son básicamente estos. Primero, el derecho de presunción de inocencia con la transmisión televisiva del supuesto enlace en vivo y en directo, en donde se informaba, como aquí se dice, de la liberación de 3 personas que se encontraban secuestradas. En este caso, la primera sala no se pronunció, y eso es importante, respecto de la credibilidad o no de los testigos, sino sobre el impacto que tuvo esta escenificación ajena a la realidad en perjuicio de la acusada. Después también se violó el derecho fundamental de cualquier detenido a ser puesto a disposición de manera inmediata ante el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque se tardaron más de 5 horas, casi 6 horas, en poner a disposición cuando debieron de haberlo hecho de inmediato. Y el tercer derecho que se violó en relación precisamente a Florence Cassés fue
el derecho que tiene todo extranjero a la notificación, contacto y asistencia consular. Todos tienen que dar, si son extranjeros, inmediatamente aviso a los cónsules para tener la asistencia consular técnico-jurídica inmediata, y fue hasta 35 horas después de su detención cuando estuvo en presencia el cónsul general de Francia en México. Ya si quieren pasar rápidamente todo lo que fueron los derechos fundamentales que se le violaron, ¿verdad? Síguele pasando, por favor. Este es importante porque nunca la Corte se había pronunciado sobre la presunción de inocencia en la regla de trato. ¿Qué es esto? Los policías hicieron el montaje y después, obviamente, tenemos estos estándares probatorios en el juicio. La siguiente, ya para terminar, se violó su principio constitucional en estas dos vertientes y, obviamente, sobre todo en el estándar probatorio, en donde se dijo que el estándar probatorio tiene que tener fiabilidad, suficiencia, variación y relevancia. Y por último, comentarles. Hubo 2 ministros que decidieron reponer el procedimiento. Yo no fui de ellos. Yo propuse su libertad inmediata, porque reponer el procedimiento, ¿a qué momento? ¿A la detención del 8? ¿A la escenificación del 9? ¿En qué momento se puede reponer un procedimiento si todo fue una escenificación ajena a la realidad? Muchas gracias, presidente. ¿No quieres agregar nada más? Muy bien. Vamos a las preguntas. Abrimos. Adelante. Aquí aclaro que nos faltó, licenciada, lo de el señor que está detenido, pero ahora que seguramente nos van, o ¿por qué no lo explica? Todas estas violaciones obviamente son aplicables al caso de Israel Vallarta, que como ustedes pudieron observar, en la misma escenificación estaba siendo torturado. En realidad, él tiene otras 2 causas penales por otros 2 delitos de secuestro, y por eso es que no se le puede aplicar, se le aplicaría en estos secuestros, pero no en otras 2 causas penales que tiene diferentes a esto. Sin embargo, ya estamos haciendo una investigación si esas otras 2 causas penales de otros 2 secuestros diferentes totalmente a estos, realmente también tienen un problema de montaje y de escenificación ajena a la realidad. Y eso es lo que estamos investigando, señor presidente. Pero también sería bueno lo de la sentencia, si está sentenciado o no. Sí, este es un tema importante. El caso de Caro Quintero. Este es un caso muy importante porque desde el 2005 que ustedes vieron que fueron detenidos, el 8 de diciembre del 2005, y estamos en abril ya del 2021, no hay todavía una sentencia. Es una violación gravísima también a un proceso legal, porque ¿cuántos años tiene ya este proceso? Entonces yo creo que también aquí sería importante que los jueces realmente cumplieran con el principio constitucional de una justicia expedita, y no tiene todavía sentencia. Comentábamos que el amparo de Caro Quintero fue porque duró 28 años en prisión preventiva y el amparo se le otorgó en virtud de que después de 28 años todavía tampoco tenía sentencia. Gracias. Gracias, señor presidente. Nos concentramos en este caso por evidentemente las consecuencias jurídicas, internacionales, diplomáticas que tuvo, pero los montajes han continuado y yo quiero nada más recordar
que a la población, sobre todo, el gran montaje en el que participaron muchísimos medios y muchísimas televisoras y muchísimos incluso sitios digitales, que fue el caso de la niña Frida Sofía, durante el sismo de 2017. De una manera deliberada, de una manera casi sádica, mantuvieron a millones de mexicanos a la expectativa de que iba a ser rescatada una niña de 12 años que hablaba, que murmuraba, que tomaba agua bajo los escombros de la escuela Enrique Rebsamen. Esa misma noche, después de muchas horas de transmisión en todas las televisoras, ahí sí, todas le entraron, pero especialmente una que tuvo acceso al área restringida de rescate, que fue Televisa. Y ya a las 5 o 6 de la mañana, 5 de la madrugada, 6 de la mañana, se había admitido que pues no había ninguna niña. No hubo a nadie a quien rescatar porque nunca existió. Lo más impresionante de aquel caso es, como ustedes recordarán, es que Carlos Loret de Mola, Denise Merker, en pantalla nacional, le echaron la culpa a la Secretaría de Marina e incluso le exigieron a la Secretaría de Marina que le pidiera perdón a las audiencias y a los mexicanos. ¿Y cuándo pidieron perdón ellos? ¿Cuándo un periodista, un comunicador realmente pide disculpas o pide perdón? Nunca. Esa es la verdadera impunidad de los montajes. Eso es lo que creo que también hay que acabar y contra lo que hay que combatir. Gracias.